Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo una mano de las cuales jugué en las 100.000 manos que formaron parte de Evo 30. Si les gusta este contenido, coméntenlo, háganmelo saber, así puedo seguir haciendo más manos de este estilo. Así que bueno, sin más, vamos a ir directo a la acción en el día de hoy. Vamos a ver una mano que todo empieza con unas K en UTG. Subo a 2 ciegas y la ciega chica decide subir a 7 ciegas. En el momento de jugar esta mano tengo 0 datos, 0 información del jugador. Lo primero que observo acá es que el jugador me está haciendo un tamaño de apuesta bastante por debajo de lo esperado. En esta posición normalmente voy a esperar mínimamente por 4 o por 5, entonces me está haciendo un tamaño más pequeño. Eso puede llegar a indicar que este jugador no es un regular, o sea, existe ese factor y en el momento nosotros estamos jugando muchas mesas, muchas manos, cualquier cosa que se sale de lo normal a veces nos tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos el factor que no tengo manos del jugador, hay una probabilidad que este jugador no sea un regular. También, dicho sea de paso, está la posibilidad que haya sido un misclick y que pensó que estaba en el botón composición y en ciega chica mandó 7 ciegas. ¿Qué podemos hacer con nuestra mano? Bueno, si yo hago un forbet, no voy a poder pagar un all-in. Esa es mi percepción de la situación. O sea, yo si hago forbet acá y el jugador va all-in, es muy difícil que tengamos las odds, la equity para pagar ese all-in ante un jugador sin información. Porque es muy posible que literalmente sea solo esto. O sea, sí, el jugador cuando nosotros hacemos forbet va all-in con esto. Y quizás con damas, quizás con as-K, as-K off. Pero en muchos casos, si no hago un forbet gigante, no me va a dar la equity para pagar un push con as-K off. Entonces, de cierta manera, hacer un forbet acá con as-K off, de cierta manera es más un bluff, ¿no? Que es un muy buen bluff, o sea, los mejores blockers posibles. Entonces, en algunas situaciones pienso que es muy razonable hacer un forbet fold con as-K. Recordemos, estamos hablando de stakes bajos, o sea, esta es una mano de no limit 10, o sea, va a haber diferencias acá en no limit 10 con una mano quizás en no limit 500, no limit 200, porque los jugadores tienen un poquito más de push que en no limit 10, por lo menos en mi percepción. Entonces, como no quiero hacer forbet fold, o sea, es una decisión consciente que yo tomo en esta mano, decido pagar y jugar la mano post-flop teniendo posición. Así que pago, cae esta textura y el jugador me hace un tamaño de apuesta de medio pozo. Y acá es donde, bueno, primero lo primero, tenemos que tratar de entender, bueno, cuál será el rango del jugador. O sea, al fin y al cabo, nosotros tenemos odds 24%. Después tenemos que preguntarnos, bueno, cuál será la equity que tiene nuestra mano. Y para eso vamos a ir a Evolab y vamos a, primero, bueno, tenemos as-K off y vamos a asignarle un rango. Vamos a usar, por ejemplo, de referencia un rango GTO de no limit 50, que sería SB versus UTG. Esto es un 7.5%. Pienso que los jugadores de stakes bajos van a estar haciendo todo esto. No, pero es un punto de partida y nosotros tenemos que tratar de aplicar, bueno, ¿qué percibo que este jugador sí puede tener en este tipo de situaciones? Recuerden, lo importante como analista de manos es que uno pueda entender cuál es el proceso para analizarlas y después tratar de asignar los rangos. Bueno, acá este jugador SB versus UTG no tengo información, entonces empieza a ser algo incierto. ¿Qué rango estará usando? Probablemente mucho de esto no esté. Por ejemplo, no sé, un K6 Suite, los ASX Suite. Esto igual son mini frecuencias, así que tampoco va a cambiar mucho el peso. O sea, es literalmente 4, 7%, 5, 7%, 6. Me gusta usar de referencia incluso a veces las tablas
porque muchos jugadores siguen ciertas tablas GTO, entonces nos da un buen punto de partida. Vamos a imaginar hipotéticamente que esto es el rango de este jugador, para el bien de nuestro análisis. Después uno tiene que debatir si estamos acertando o no. Así que bueno, vamos con el flop. Tenemos 8 de corazones, 6 de tréboles y 10 de picas. Así que bueno, tenemos ese flop. Y lo primero, podemos ver que el impacto del jugador, o sea, tiene 3% de trips, evidentemente por la frecuencia que tiene de 10. Después, bueno, overpairs tiene 24 combos, o sea, 26% de su rango son overpairs. Y después, bueno, pareja alta, que sería la parte de esta, la de As-10, K10, Dama 10, toda esa parte básicamente. Y vamos a ver, nuestra equity es de 46%. Entonces, teniendo 47% de equity, rápidamente nos podemos dar cuenta que, bueno, pagar el flop probablemente no sea una mala decisión. Muchas veces estamos tratando de buscar las certezas, ¿no? Y la certeza acá es que cuando veo esto, bueno, probablemente en cuanto a pagar flop, no me voy a estar equivocando. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Bueno, de este rango, ¿qué es lo más probable? ¿Que esté haciendo Sived totalmente o Sived una frecuencia? Estas son preguntas que nos tenemos que contestar in-game, porque van a cruzarse jugadores que acá literalmente te está apostando ese 5, 6, 7%, 4% de rango de freebet preflop, nos está haciendo una apuesta a continuación el 100% de las veces. Después, en otros casos, vas a cruzarte jugadores que te hacen una apuesta a continuación el 50% de las veces. Esta textura, por ejemplo, muchos jugadores no van a siempre hacer una Sived. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar eso y tratar de asignar porcentajes. Muchas veces en este juego no tenemos certezas, tenemos que intentar aproximarnos con la información que tenemos, que al fin y al cabo no vamos a tener información completa de toda la situación. Entonces va a haber muchas variables que nosotros tenemos que asignarles niveles de importancia. En este caso puntual, yo no tengo información del jugador. Entonces el nivel de, no sé si decir azar, pero la cuota de azar o varianza, mejor dicho, en mi análisis puede aumentar, ¿no? Porque algún jugador va a ver esta mano y va a decidir inmediatamente que es un jugador que no es un regular por su tamaño preflop. Después otro jugador va a asumir que es un regular. Y ya ahí hay varianza en cuanto a la toma de decisión en base a la información que tenemos. Entonces, viendo nuestra equity y asumiendo que este jugador probablemente esté apostando con bastante frecuencia, el call en el flop no va a estar mal. Y podemos volver acá y podemos asumir que solo tiene valor. Por ejemplo, si solo tiene esto, que es un escenario bastante pesimista, vamos a volver a calcular la equity, tenemos 18%. Entonces, incluso en el escenario, por así decir, más pesimista, tampoco pienso que es un call que va a estar tan mal, por así decir. Pero bueno, repito, no estoy considerando que este jugador solo tiene esta frecuencia. Pienso que es mucho más probable que haya un poco más en su rango. Entonces, decidimos pagar en el flop. Obviamente, si por ejemplo este jugador en vez de medio pozo estaría haciendo un tamaño de apuesta de 3/4, ahí ya para mí empieza a cambiar un poco la situación. Literalmente pienso que si nos enfrentamos a un tamaño de apuesta 3/4, es súper razonable foldear directamente en el flop. Eso sería mi... sí. Con tan poca información, sin certezas de catalogar al jugador, más fuerte su tamaño de apuesta, más me inclino a simplemente foldear el flop y esperar a tener más información. Pienso que eso es una equivocación que muchos jugadores de stakes bajos hacen con mucha frecuencia. Deciden tomar una decisión de mucha varianza con muy poca información del otro jugador, cuando en muchos casos no tenemos, por así decir, ningún apuro en simplemente esperar, tratar de catalogar al jugador, entender contra qué tipo de jugador estamos jugando y ahí tomar una decisión.
con mucha más claridad de todo el panorama. Ese punto ahí pienso que es sumamente importante porque es una equivocación que muchas veces tomamos y muchas veces nuestro objetivo es evitar situaciones marginales, situaciones de mucha varianza, situaciones donde mira, si me estoy equivocando feo. Es como, tenemos que poner una balanza, ¿no? Bueno, si me equivoco feo, voy a perder hipotéticamente 80 ciegas. Hipotético. Pero si acierto, gano 20 ciegas. Entonces hay un desbalance. Esas son cosas que son, obviamente lo estoy tocando superficialmente, pero son cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Ni hablar cuando vamos a jugar potencialmente un pozo bastante grande en esta situación. Entonces, bueno, tenemos el Cala en flop y cae el mejor turn para nuestra mano. Y el jugador nuevamente apuesta. Y acá tenemos que primero preguntarnos, bueno, si este es su rango, vamos a suponer que él hizo c-bet con todo eso en el flop, bueno, ¿qué va a continuar apostando el turn? Hay muchas manos que muchos jugadores, sobre todo de stakes bajos, no van a apostar medio pozo con jotas, ni con damas, ni con reyes. Sí puede hacerlo con manos como KJ, QJ, KQ, ese tipo de manos tiene mucho sentido. Y después, bueno, hay que ver manos como K10 si es que lo tiene, probablemente tampoco va a estar. Entonces podemos ir reduciendo partes de su rango, pero lo que podemos saber con certezas es que esta carta nos ayuda enormemente, o sea, es una carta que ahora tenemos 72% de equity y el otro jugador empieza a tener muchas parejas altas y muchas segundas parejas y terceras parejas que equivalen tipo 10%, y después tiene esta parte del aire que son los K-High, ¿no? O sea, esta parte del aire que serían los KQ, KJ Suited, QJ Suited, tiene mucho sentido que estén con bastante frecuencia. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si tiene algún sentido subir. Si este es su rango, el único sentido, argumento válido para subir es si vemos sus cartas y sabemos que el jugador tiene puntualmente as-dama y se va a dejar la caja. Pero incluso en ese escenario no veo ningún apuro. Entonces, esta mano no cumple mucho subiendo el turn. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos el turn tenemos que tener claro a qué apuntamos. En este caso, tenemos más de 70% de equity. Hipotéticamente, si esto fuese su rango, tenemos que entender que estamos jugando una value bet, o sea, estamos jugando por valor. Entonces, para que sea por valor, necesitamos que del otro lado peores manos nos paguen. Esto que digo acá, por más simple que suena, es otra cosa que veo que sucede en stakes bajos. Que tenemos la mejor mano con mucha frecuencia y decidimos subir. Pero claro, para que sea más EV, para que sea una value bet, necesitamos que peores manos paguen del otro lado. En este caso, si yo subo y el otro jugador foldea su AJ, foldea su as-dama, convertí mi mano en un farol, por más descabellado que eso suene. Porque claro, necesito que me paguen peores manos. Y eso es algo muy básico que muchas veces en stakes bajos uno no se lo cuestiona, no tiene un objetivo claro de por qué hace lo que hace. Y eso muchas veces puede costar mucho dinero. Entonces, tenemos que tener claro acá. Si subimos, tenemos que entender a qué apuntamos. En este caso, decido pagar porque, claro, no tengo ningún motivo para subir esta mano puntual, por lo menos. Estamos hablando de nuestra mano puntual, no nuestro rango como general, pero incluso si profundizamos eso, probablemente no tenemos mucho motivo para querer subir esta mano en estas posiciones, por lo menos. Entonces pago y cae una dama y acá el jugador chequea. Y acá la mano se pone interesante porque va a haber grupos de jugadores que están viendo este video. Algunos van a simplemente tomar el camino fácil y decidir jugar check behind porque se dan cuenta que bueno, ya está, quiero llegar al showdown. Y a veces la lógica de ese pensamiento era el siguiente: cae esta dama. A priori podemos decir que es una mala carta, ¿no? Porque una de las manos que le íbamos ganando era algo como as-dama.
O sea, si el jugador tenía As, Dama, Offsuit, esta carta es malísima para nosotros, porque es muy difícil que podamos pagar un all-in, porque si este jugador pushea, va all-in las 73 ciegas, ¿a qué le ganamos? Entonces, agarramos ese pensamiento y es como que nos ponemos la camiseta, qué mala carta, y el jugador chequea y nosotros jugamos instant check behind. ¿Por qué? Porque era una mala carta, pero algo cambió. Y esta es la parte importante. Y si sos uno de los jugadores que recién está viendo esto y dijo, no, snap, check behind, qué lindo llegar al showdown. Bueno, buenísimo, porque son como ramas del árbol, por así decir. Cuando el jugador chequea, es otra película, por así decir. Ya dejó de ser la película de media, de suspenso, no, si va all-in, qué miedo. Y ahora pasó a ser una película un poco más predecible. Una de esas películas que uno ve y sabes qué va a pasar. ¿A qué me refiero con esto? Este jugador, evidentemente, cuando cae este turn, tenía mejores manos. Pero cuando juega check con mejores manos. O sea, si este jugador tenía, por ejemplo, manos como, As, Dama, ¿va a jugar check o simplemente va a apostar? Si tenía KJ, ¿va a apostar o va a chequear? Lo que muchas veces sucede es que estamos jugando contra jugadores que juegan muy predecible. Que cuando chequean, tienen showdown. O sea, showdown sería, literalmente algo como esto. O sea, el showdown, no sé, 4, 5, 9. Puede ser que esté manos para ser justo. Quizás a veces apostó Jotas en el turn. Quizás Reyes a veces apostó en el turn. Pero bueno, serían manos de showdown que este jugador va a tener. O sea, es muy posible que esas manos estén. Y no nos olvidemos que acá falta un detalle importante, falta el river. Y ahí vemos el showdown, incluimos los KQ y QJ. Eso es lo que más sentido tiene y es lo que con mayor frecuencia va a suceder en stakes bajos. Los jugadores juegan muy face up, las cartas descubiertas, y muchas veces vos mismo podés darte cuenta que lo más probable es que un jugador desconocido no esté haciendo check en esta situación como una trampa. Ahora, quiero hacer un pequeño punto. Yo estoy jugando y encarando una mano sin información. A veces les van a pasar a ustedes que están jugando contra un jugador que juegan seguido y tienen cierta dinámica. Ahí puede ser que haya alguna trampa, es decir, que tiene un as dama y que chequea. Puede pasar. Pero incluso eso no pasa mucho. ¿Por qué? Porque muchos jugadores acá, si tienen algo como As-K, juegan behind. Entonces, del otro lado, el que tiene As-Dama está muy propenso a simplemente apostar y sacar valor a su mano. Entonces, este tipo de situaciones es muy importante saber capitalizar, darse cuenta que es muy posible que tu equity literalmente, o sea, puede ser que lo esté exagerando, pero por el análisis es de 100% en muchos casos. Literalmente que en muchos casos tu equity es de 100% porque el otro jugador no tiene balanceado manos fuertes en su check, porque no juega GTO. No juega GTO. Tiene fugas, es un barco que tiene agujeros por un montón de lugares. Y tu trabajo para aumentar tu win rate es identificar cuando hay un barco que le está entrando agua y entender cómo vos podés capitalizar eso que estás viendo. Este tipo de situaciones, importante ir por el value fino. Ir por ese value fino. Y lo que no quisiera hacer acá en esta mano puntual es ir all-in. Porque si voy all-in, estas manos que estamos viendo acá, es muy difícil que me paguen un all-in. Y como estas manos también puede haber alguna J, también puede haber, no sé, algunas 9 suited, etc. ¿Me entienden el punto? Lo peor que podría pasar acá, que tampoco lo voy a descartar al 100%, es que el jugador tenga alguna frecuencia de una mano como dobles, sea una 6 suited, unas 8 suited, que quizás él tiene miedo porque cayó la dama y ya pasa a modo check.
check. Puede pasar eso, pero para mí el peso de eso es mucho menor que el peso de que simplemente vamos por delante. Entonces me parece importante capitalizar estas situaciones y ir por el valor. En la mano puntual el jugador va all-in. Y cuando va all-in, yo acá simplemente sigo mi lectura. Mi lectura es que el jugador no va a tener suficiente valor. Y la otra parte es que yo inducí. Hice un tamaño de tercio que se puede interpretar algo débil. Entonces, en el momento que hago esta apuesta, probablemente gasto un poquito de tiempo porque in-game uno también trata de hacer como un análisis más sobre su análisis para asegurarse que, bueno, que no se le haya escapado algo. Pero el punto importante es entender que si hago este tamaño de apuesta desde una lectura que el otro jugador no tiene suficientes manos fuertes, es muy difícil que quiera inducir para después foldear. Entonces, para mí es muy importante apegarse al plan y ya comitearse, y en este caso aposté para pagar el all-in y el jugador tenía par de cuatros. Así que bueno, eso fue el análisis. Se me hizo un poquito más largo de lo que quise, pero bueno, así es. ¿Qué se le va a hacer? Quería 10 minutos y bueno, se extendió un poquito más. Así que bueno, sin más, si les gusta este tipo de videos y quieren dejármelo en los comentarios, háganmelo saber. Sé que no es el formato más popular, es más bien para algunas personas este tipo de videos. Así que bueno, los leo en los comentarios. Si quieren suscribirse, muchos están viendo esto y no se suscriben, por favor. Así que bueno, sin más, éxitos en las mesas.